Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto poder estar aquí en el estudio de la palabra de Dios con ustedes. Otra vez para la lección 8 de nuestro curso Multiplicando Iglesias. Bienvenidos a todos ustedes. Un saludo cordial a todos ustedes que están aquí en vivo y también los que van a ver esta grabación. Es un placer poder estar aquí para estudiar la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la amonestación fraternal, que puede ser una de las tareas más difíciles que el Señor ha dado a su iglesia, pero es tan importante y tan necesaria practicar la amonestación para el bien de las almas en un grupo, para el bien de nuestros hermanos en la fe. Entonces, eso va a ser nuestra lección de hoy. Vamos a hablar del quinto hábito, pero mayormente de la amonestación fraternal. En la lección que viene, la lección 9, vamos a hablar de otros aspectos de este mismo hábito, del quinto hábito. Solamente vamos a hablar de una parte del hábito hoy. Dicho esto, vamos a comenzar nuestra clase con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí otra vez. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro entendimiento de tu voluntad para nosotros como miembros de tu iglesia, para que podamos practicar lo que es la amonestación fraternal, llamando a nuestros hermanos en la fe a arrepentirse y conocer el perdón de pecados en ti. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces Amén. vamos a seguir adelante con la clase de hoy. Hoy vamos a usar otra vez las 4C. Hay una historia muy buena que cruce las dos cartas a los Corintios. Vemos la historia en 1 de Corintios y vemos la segunda parte de la misma historia en 2 de Corintios. Y tiene que ver 100% con esta cuestión de la amonestación fraternal. O otra manera de decir, cómo llamamos a los hermanos a arrepentirse personalmente y también como un grupo, como una iglesia visible. Es algo tan importante y tan difícil, por eso vamos a dedicar una clase entera en el tema. Pero antes de seguir adelante, vamos a saludar a Javier. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones a usted y a todos mis hermanos. Muchas gracias. A usted, Javier, también con nosotros, Pedro Abel. Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hermano Andrew. Buenas noches, compañeros. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pedro, igualmente. Y también Marcelo. Marcelo, buenas noches. No, Marcelo, ya saludamos a Marcelo. Perdón, Diana. Diana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor Andy y compañeros, hermanos. Una bendecida noche. Estoy por aquí. Gracias. Gracias, Diana. Y apareció Rodrigo y desapareció inmediatamente. Entonces tal vez se va a conectar más temprano de nuevo, más tarde. Creo que ya perdió su señal. Está bien. Seguimos adelante. Para la parte de captar, vamos a comenzar con una pregunta. Y es una pregunta importante porque lo que vemos en esta clase es que Jesucristo nos enseña cómo practicar la amonestación fraternal entre hermanos en Mateo 18 y después vemos un ejemplo, una historia en las cartas a los Corintios. Entonces, parte de la tarea fue leer lo que dice en la Biblia popular sobre Mateo 18, versículos 15 a 20, donde nuestro Señor Jesucristo nos da el plan, ¿verdad? De llamar a nuestros hermanos a arrepentirse. ¿A qué te llama la atención en la lectura de la Biblia popular?
¿Qué te llama la atención? Pastor, Jesse, por favor, adelante. disculpe, pastor, debí presionar la manito, perdón, no solo, sino de que estaba justamente hacerle una pregunta, y me aceleré en presionar, pastor. Pero sí, ya para responder la pregunta, pastor, disculpen a todos, hermanos, porque no debí presionar la manito. Me llama la atención de la lectura de la Biblia popular, la explicación, aparte de la lectura que es que la palabra de Dios está escrita en negrito, en este caso, viene explicada la palabra de Dios, pastor. Muchas gracias, Tessy. La explicación clara. Muchas gracias. Veo también la mano de Luis. ¿Qué te llamó la atención, Luis? Sí, buenas noches, pastor. A mí lo que me llama la atención de este pasaje, que la verdad que siempre lo traemos a la memoria, pero es difícil de practicarlo, pero es la insistencia del Señor Jesús para traer al perdido, porque también tenemos que contextualizar que los pasajes anteriores a esto estaba hablando de la oveja perdida. Es decir, en cierta manera nos hace ver su corazón lleno de compasión y que nosotros por lo general hacemos lo contrario a lo que dice este pasaje, ¿no? En lugar de ayudarlo, lo alejamos, en lugar de atraerlo, lo espantamos, en lugar de ser compasivos, queremos hacer justicia. Entonces me llamó la atención la insistencia de Jesús en darle oportunidad a los perdidos, que somos todos nosotros también. Sí, muy bien, gracias. Y lo vemos, ¿verdad? Como repite Jesucristo en la historia, o en Mateo 18, la frase, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Entonces tenemos esta meta de llamarle a arrepentirse y conocer el favor de Dios de nuevo en el perdón de Cristo Jesús, ¿verdad? Conocer el perdón gratuito que tenemos en Cristo Jesús. Y esta es la meta, ¿verdad? La motivación es el Evangelio, no la ley, no para darle al hermano mucha vergüenza pública, sino llamarle a conocer la gracia del Señor de nuevo, después de haber pecado. Muchas gracias, Luis. Veo la mano también de Juan. Pastor, lo que a mí me llama la atención es en el verso 18, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Un ejemplo ahí que puedo atar aquí en la tierra y que sea atado en el cielo? Sí, entonces, en el contexto, gracias, Juan, el contexto, ¿qué es? Atar el pecado a una persona o librarlo del pecado, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que hablamos en su lugar con el mensaje que Él nos ha dado. Si una persona no arrepiente de su pecado, no reconoce que es pecador y necesita perdón en Cristo Jesús, tiene el pecado atado a Él, ¿verdad? No es libre del pecado porque no recibe por medio de la fe el regalo del perdón en Cristo Jesús. Entonces, tal vez a veces usamos pasajes más sencillas para ayudarnos con un pasaje así que es un poco más difícil. Es lo mismo que lo que dice Jesucristo en Juan 20, versículo 25 o 23. Juan 20, 23, donde dice Jesucristo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonan, no les serán perdonados. Entonces nosotros tenemos el privilegio de anunciar perdón al pecador arrepentido, a la persona que no quiere arrepentirse, que vive el pecado y no le importa, que está viviendo en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos también el deber fraternal de denunciar que el pecado es atado a la persona.
Entonces, entonces no anunciar perdón, sino la ley de Dios hasta que se arrepientan. ¿Me explico, Juan? Gracias, pastor. Bien. Ok. Veo unas manos más. Sofía Valentina, por favor. Respecto de Mateo 18:15, profesor. Dice, bueno, nos dice el texto que si nuestro hermano peca contra nosotros, nosotros vayamos, les reprendamos inicialmente a solas. Y si no nos escuchara, no, lo hagamos con testigo. No, y, y después recién lo llevemos a la iglesia. Ahora también nosotros creo que deberíamos orar también por esa persona. Yo tengo un tema de una persona que, que sabía, bueno, hubo conozco, ¿no? El tema de una persona que tenía una responsabilidad o una falta o un pecado que se pidió perdón sinceramente, pero después se lo, se lo publicaron como para decir, ¿no? Entonces le publicaron el pecado que había tenido. No, hasta donde entiendo, no tuvo la oportunidad de ubicar a la persona en la cual había porfiado, ¿no? En la cual a la cual había confesado su pecado o había, ¿no? Sin embargo, se realizó una oración donde se pidió también, donde habría pedido a esta persona se cierre la boca, ¿no? Porque si no se podía ubicar a la, a la persona que estaba hablando del pecado que se había cometido y que no, ya no debió haberse tocado más porque ya ha habido el arrepentimiento. Pero se oró, la persona oró para que se le cerrara Dios su boca y señala, ¿no? Que en una semana, todo lo que estaba revuelto, todo lo que estaba, todo desbordado, ¿no? Por así decirlo, se ha vuelto tranquilo y sereno. Y después de un mes, recién apareció la otra persona, o de un mes o algo más, no sé exactamente, pero ya la persona era otra, ¿no? No era la persona que acusaba o que lo señalaba, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo también gracias. creo eso, va lo que, a pedir, ¿no? Que se cierre la boca. Lo que uno atara aquí en la tierra será atado en el cielo. Y se le pidió a Dios que lo haga y lo hizo, ¿no? Sí, y gracias, Sofía. Entonces, gracias. Y lo menciona aquí en el chat del grupo que José menciona el oficio de las llaves. Y eso es lo que llamamos esto, ¿verdad? Atar o no atar el pecado en la tierra. Es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Y también de las personas individuales, de anunciar el perdón de Jesucristo, que es desatar el pecado y a veces predicar la ley, diciendo que al pecador no arrepentido, que está todavía en su pecado, ¿verdad? Por no tener fe, por haber rechazado el regalo de la salvación. Pero hay muchos casos, como nos mencionó Sofía, y también habla en la Biblia popular que sí, Jesucristo nos da un guía aquí en Mateo 18, pero la aplicación específica sería para nosotros en nuestras situaciones actuales. Bien, gracias, Sofía. Natalie, ¿qué te llamó la atención? Sí, profesor, me gustó mucho en el comentario explicativo cómo nos insta y nos anima a que entendamos que en los procedimientos insistir, o sea, que no podemos desmayar ni claudicar en hacer solo un intento, sino que perseverar en rescatar a ese hermano o esa hermana que está descarriado, como dice ahí.
Entonces, creo que no limitarnos a hacer solamente un intento, sino perseverar en buscar todos los medios, como explica ahí, de los 3 pasos y no verlos de una forma mecánica, sino como un medio que nosotros podríamos incurrir en caer en algún acto así, una acción que nos haga descarriar y que desearíamos que tuvieran el mismo trato para con nosotros. Entonces, no desmayar, no limitarnos a 1 o 2 veces, sino buscar la forma de soltar en amor a ese hermano a que regrese y confiese su pecado. Y Eso muy bien sería. dicho. Sí, gracias, Natalie. Muy bien dicho. No lo queremos hacer de una forma mecánica. A mí me gusta eso, ¿verdad? Estamos buscando una oveja perdida siguiendo el ejemplo del buen pastor. Entonces, por amor que buscamos a esta persona. Muchas gracias, Natalie. Vamos a escuchar a una persona más. Desi, por favor. Pastor, una pregunta. Mire, por decir, la persona se arrepiente y luego vuelve a caer en el mismo pecado. Luego se vuelve a arrepentir y luego vuelve a caer en el mismo pecado. Siempre cae en el mismo pecado. ¿Qué se podría aplicar en ese caso, pastor? Bueno, de hecho, hay un pasaje bíblico que habla de la misma cuestión y está en el mismo capítulo. Entonces, la lectura nuestra de hoy, bueno, va hasta Mateo 18, versículo 20, pero seguimos leyendo versículo 21 y 22, y esto es lo que dice Desi. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, bueno, lo que es obvio es que Jesucristo está diciendo que nosotros somos pecadores. Entonces, parte de vivir en este mundo va a ser el hábito de perdonar. Y también en la lectura de la Biblia popular hace el mismo punto, que es tan importante decir que, bueno, voy a seguir perdonando a mi hermano y también pidiendo perdón de mi hermano, porque estamos, y especialmente cuando estamos en este curso hablando de iglesias, de grupos de creyentes funcionando juntos, Dios nos llama a perdonar, también a buscar al descarriado, pero sabiendo que no va a ser el último pecado de su vida cuando él se arrepiente, ¿verdad? Entonces no somos capaces en este mundo de vivir sin pecado, ¿verdad? Entonces buscamos a personas sabiendo que es posible que la persona va a caerse en el pecado de nuevo. Bien, gracias, Tessy. Pastor, Sí. disculpe ahí, Pastor. perdón. Justamente, ¿y qué acción tomaríamos de acuerdo a lo que está en el pasaje de 15 a 20? O sea, nuevamente volveríamos a retomar la ayuda nuevamente. O sea, en ese Sí. aspecto, por decir, se arrepintió y no se le comunicaría a la iglesia aún, ¿con quién se iría? ¿Con los hermanos para ayudarle? ¿Uno solo? ¿Cómo se haría, pastor? Bueno, es igual, ¿verdad? Que empezamos desde el principio. Ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Entonces, eso sería el paso. Bueno, y sabemos cómo nos dijo Natalie y cómo dice aquí la lectura de la Biblia popular. No lo hacemos en forma mecánica, ¿verdad? Usamos el término muchas veces del fruto de arrepentimiento. Entonces, el fruto de arrepentimiento es, bueno, el arrepentimiento, queremos reconocer el pecado, reconocer el perdón que tenemos en Cristo Jesús, y después con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo obrando en nosotros, querer cambiar lo que hemos hecho. No lo vamos a poder hacer
perfectamente, pero en unos casos tal vez vamos a cuestionar si la misma persona sigue haciendo la misma cosa. Si vamos a decir que hermano me hace pensar en el arrepentimiento, quiero ver que es sincero, ¿verdad? Y puede ser, habla el mismo apóstol Pablo en Romanos 7 de la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos, ¿verdad? Y tiene su poder todavía en nosotros. Entonces, vamos a tener que repetir este proceso muchas veces en nuestras vidas, lo de Mateo 18. ¿Está bien, Desi? Y creo que hoy vamos a ver Entendido, pastor. Profesor, Gracias, muchas gracias. profesor, disculpe, yo tengo una pequeñita duda ahí del Sí, Natalie. comentario. Disculpe, en donde habla de que cuando no se logra ese arrepentimiento en el hermano, que buscar testigos que puedan declarar en el caso y que puedan testificar de los intentos que se hizo con el hermano o la hermana. Entonces, ahí yo la confusión que tengo es en el primer caso, o sea, el primer procedimiento, por decirlo de alguna forma, la acción es una persona sola que va y conversa con el hermano. Si no hay arrepentimiento, se buscan dos hermanos en la fe, dos hermanos cristianos maduros, pero esos testigos serían esos dos o otros dos, porque en el comentario dice que si el hermano se arrepiente, pues uno no hace comentario de nada, no hay que comentarle nada a nadie. Pero entonces, ¿cómo? No entiendo esa parte de esos que testifique de las veces que se ha hablado con el hermano. O sea, ya habría que como conversar el asunto con otros hermanos de la congregación. Esa parte sí no. Sí, bueno, y como dijiste antes, Natalie, no es forma mecánica, entonces cada caso, como nos menciona en el comentario aquí en el chat, José, que siempre la meta es recuperar al hermano en la fe, arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Y bueno, entonces, pero vemos el sentido de Jesucristo que empezamos solos, él y tú estén solos, ¿verdad? Porque Sí, el deseo es que empezamos así como algo privado, que no queremos hacer, especialmente si es un pecado, es una ofensa privada, no vamos a querer hacerlo muy público, pero porque por amor a nuestro hermano. Y el hermano, exactamente, sí. Ok. Por eso, Muchas pero gracias, cuando no, pero si no hay arrepentimiento, dice en el comentario que se llaman a dos cristianos maduros y comprensibles, pero que si no se logra, que se busquen testigos que puedan testificar de los intentos que se han hecho con ese hermano. Mi pregunta es si esos testigos son esos dos que se pidieron para también hablar con el hermano. Serían esos dos, ¿verdad? Sí, entonces sí, vamos a traer a otras personas para estar y para tener, no solamente para tener testigos, si van a ser testigos, sino también para mostrar al hermano descarriado de la importancia de lo que está pasando aquí, ¿verdad? También para llamarle atención entre todos. Muchas gracias, profesor. De nada, Natalie. Entonces ahora vamos a ver un caso específico de este proceso y cómo hemos visto, no lo hacemos en una forma mecánica y no vamos a ver en este caso a Pablo siguiendo los mismos pasos que vemos en Mateo 18, vemos el mismo espíritu, pero en este caso va a ser de una cuestión de pecado abierto. Pecado muy abierto, muy público. Entonces vemos que no es una situación de un pecado contra un hermano personal, es un caso de una ofensa a la congregación en la congregación. Entonces vamos a ver la primera parte en 1 de Corintios y la segunda parte en 2 de Corintios. En este caso, creo que especialmente pensando en los personajes, nos va a ayudar
entender el punto de la historia y qué tiene que ver con nuestra propia práctica en un grupo observador. Entonces hay mucho que leer y por tarea ustedes lo han hecho, lo han leído ya 2 veces, entonces vamos a leerla más o menos rápidamente y después sin muchos comentarios y después vamos a usar las cuestiones, las preguntas de considerar para ayudarnos a entender exactamente lo que está pasando aquí en esta historia. ¿Quién puede iniciar? ¿Quién puede empezar de leer? Carola, por favor. Primera de Corintios 5. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Y sigue, por favor, Carola. Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y, como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en este caso tendría que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará, así que saque de entre ustedes a ese perverso. Muchas gracias, Carola. Este es el capítulo entero de 1 de Corintios 5. Y es como escribe Pablo. Y hablamos al principio del curso de todas las dificultades y problemas que tenían allá en la iglesia de Corinto. Aquí vemos algo muy difícil, ¿verdad? Y Pablo va a este último paso de los pasos que Jesucristo nos da en Mateo 18, porque ya es cuestión pública el pecado de esta persona. Bueno, ahora vemos otra cosa en 2 de Corintios, y evidentemente ya está hablando después de unos meses entre las dos cartas, que Pablo ya está hablando de la misma persona. Ok, ¿quién nos puede leer aquí 2 de Corintios ya 2, 5 a 11? Desi, por favor. 2 de Corintios 2, del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, en cierto modo, a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, le ruego que confirmen su amor hacia él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono,
si es que hay algo que perdonar por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas invenciones. Gracias, gracias. Entonces, vemos la segunda parte de la misma historia, ¿verdad? Entonces, la parte del perdón. Ahora vamos a analizar bien la historia usando las preguntas de considerar para entender el significado entonces y después consolidarlo para ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Pero antes, hay unas personas que no he saludado personalmente todavía. Rodrigo está aquí con nosotros. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Esto no me así. Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Por aquí participando de la clase, escuchando con mucha atención. Ahora me van a hablar del proyecto final, ¿cierto? Excelente. Muy bien, gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. También saludamos a Sofía Valencia. Sofía, buenas noches, bienvenida. Sofía Valencia, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado. Disculpe, ahora sí, perdón. Buenas noches, pastor, que Dios le bendiga. Estaba escuchando la clase. Fue el internet, de repente se me fue, pero ahora sí. Estaba muy importante la forma de explicar que ustedes tienen para meditar este tema. Gracias, pastor. Gracias a usted, Sofía. También con nosotros, Fabián. Fabián, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Bueno, acá estamos para iniciar la nueva clase, la nueva clase del día de hoy. Así que bueno, con las pilitas cargadas. Excelente, muy bien, gracias, Fabián. Y qué Bueno, bueno que ya tienes señal, Ada, para juntarse con nosotros. Ada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Sí, estaba que batallaba con la señal. Felizmente llegó, gracias a Dios. Sí, acá para escuchar de nuevo las clases. Buenas noches con todos. Qué bueno, gracias, Ada. Muy bien, entonces ya vamos a hablar de la historia aquí, usando las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Lo que apenas hablamos en Primera y Segunda de Corintios. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Juan. Los borrachos, los idólatras, los ávaros. Muy bien. Y interesante que aunque está hablando principalmente de la persona cometiendo un pecado sexual, habla también de otros, ¿verdad? Y nos muestra que cualquier persona que practica el pecado así, o sea, que está en un pecado sin arrepentimiento, cae en la misma categoría. Gracias, Juan. ¿Qué más, Luis? Yo encontré al apóstol Pablo, a la iglesia de Corintio en general, que fue a quien la destinataria de las cartas, y en particular a la persona involucrada y a la mujer, digamos, del padre de esta persona. Estas son a quien hace mención en la Biblia. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Hay muchos personajes. Muy interesante cómo Pablo está hablando de echar a una persona de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Pero interesante a quién menciona, ¿verdad? Sí es Pablo, como nos dijo Luis, quien escribió. Tenemos la congregación de los corintios, los paganos, y podríamos hablar del caso que es tan extremo que ni siquiera los paganos practican cosas así. También podríamos mencionar las personas que están en pecado sin arrepentimiento, que nos mencionó
mencionó Juan, a este hombre. También a Satanás también nombró. Sí, eso es lo que iba a mencionar aquí. Él menciona a Jesús y Satanás 2 veces, de hecho, en 1 de Corintios y en 2. Y es importante, entrégalo a Satanás, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está diciendo que tú ya estás con Satanás. Si vas a vivir así en pecado, sin arrepentimiento, sin reconocer el pecado y el Salvador, ya estás con Satanás, ¿verdad? Es el último paso de amor, ¿verdad? Con Satanás. Pero también habla de Jesucristo. Habla de este deseo que vimos también en Mateo 18, el deseo de ganar a nuestro hermano para que ponga su fe de nuevo en Jesús, ¿verdad? Para que su alma dice en 1 de Corintios, creo que dice, para que su espíritu se salve del día del Señor. Entonces, otra vez, tiene el mismo enfoque. Vemos que lo de aquí, y perdón, tiene el pasaje equivocado aquí encima de la pantalla, pero estamos hablando aquí de 1 de Corintios y vemos que tiene el mismo mensaje de Mateo 18. Muy bien, ¿cuáles son los objetos de esta historia? No son muchos, pero creo que otra vez nos enseñan algo, pensar en los objetos aquí. Profesor, Desi, por favor. Natalie y después Desi. Natalie. los panes, la levadura. Sí, exactamente. Entonces habla de la masa y de la levadura. La levadura está hablando del pecado, ¿verdad? Que la levadura tiene su efecto en toda la masa, ¿verdad? Habla de la levadura como el pecado, ¿verdad? Que si el pecado así vive en un grupo sin reconocerlo, sin arrepentimiento, es algo que puede afectar, que puede dañar todo el grupo, la levadura y la masa. Gracias, Natalie. ¿Dónde ocurrió esta historia? Es interesante pensar bueno, hay un lugar principal y tal vez hay otro lugar que podríamos mencionar también. En la iglesia de Corinto. No sé dónde ocurrió la historia. O sea, el problema es en la iglesia. Sí, En Corinto, sí. exactamente. En Corinto, sí, exactamente, Carola, pero tal vez podríamos mencionar un lugar más que el apóstol Pablo también menciona. Luis, por favor. Luis, ¿qué iba a decir? No, bueno, quería agregar que también menciona sobre cosas que menciona, habla de la carta en la 2 de Corintios. Y él está sobre el lugar donde estaba el apóstol Pablo, él estaba en Éfeso, si mal no recuerdo, no sé si lo dice. Exactamente, al final de 1 de Corintios, él dice que está en Éfeso, ¿verdad? Entonces, Sí. él dice en 1 de Corintios 5:3, dice, aunque físicamente no estoy entre ustedes. Entonces, evidentemente lo que vemos en 1 de Corintios es que tenía como mensajeros entre Corinto y Éfeso y recibió noticias a Pablo de la iglesia de Corinto. Y entre las noticias que él recibió fue de este pecado abierto. Y él, sabiendo que un poco de la levadura tiene su efecto en toda la masa, él escribe esta carta con este pecado en mente, por el bien espiritual del grupo entero, ¿verdad? Por eso escribe la carta. Algo más. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Perdón, pastor, ¿qué cita bíblica es la que estamos usando para las 4C? Porque me perdí. Sí, perdón, está equivocado aquí en lo que tengo aquí en la pantalla.
1 de Corintios 5 Ajá, y también 2 de Corintios 2, 5 a 11. ajá. Bueno, 5 a 11, segunda de Corintios 2. 2 de Corintios 2, 5 a 11 y también Sí. 1 de Corintios 5, el capítulo entero. Bueno, listo. Ahora sí me fijo. Bien, ok. Gracias, Fabián. ¿Cuándo ocurrió? Tal vez podríamos mencionar aquí con el cuándo exactamente lo que apenas les dije. Cuando Pablo físicamente no está con ellos, ¿verdad? Es importante notar porque aún desde lejos, si hay un pecado abierto así público, especialmente decimos pecado público, aquí vemos otro aspecto tal vez de la práctica de la amonestación fraternal, que cuando hay casos de pecado público, está bien hablar de este pecado abiertamente para que todos sepan la seriedad, la gravedad de pecado sin arrepentimiento. Bien, ok. Seguimos adelante entonces. ¿Cuál es el problema aquí? Creo que no es tan difícil ver lo que es el problema aquí en este caso. Juan, por favor. El adulterio. Sí, el adulterio. Y gracias, Juan. Y tal vez podríamos mencionar otra cosa. Julio, ¿qué iba a decir? Sí. La iglesia no había tomado Tremenda. cartas en el asunto, había sido tolerante al pecado, y creo que ese es el problema. Exactamente. Entonces hay un problema que es el pecado abierto del adulterio, del hermano la fe o del hermano descarriado. Es un problema, pero el otro problema es no solamente es de una sola persona, es de todos, porque La ellos incredulidad, pastor. tolerarían. Sí, Ada, bueno, podemos La, decir incre- como... la incredulidad, decía, la incredulidad. Sí, la incredulidad, y especialmente tal vez este espíritu de libertinaje, diríamos, ¿verdad? Que no les importaba mucho lo que estaba pasando. Eso es el problema. Es que el pecado de esta persona es un problema en sí, pero después hay otro problema también que, wow, que no les importaba. Bueno, vamos para poder hablar de la aplicación de la historia, vamos a tener que seguir adelante. Se soluciona el problema en la historia, se soluciona en lo que leímos. Se soluciona. Profesor, Sofía ¿puedo Valentín. participar? Sí, Ya, Sofía, por favor. pero antes también quería decir yo que el pecado es la desobediencia. Y ahí se soluciona el problema porque, bueno, inicialmente Jesús vino para nuestro doble sustituto, y es nuestro doble sustituto. De ahí soluciona el problema. Pero también hay la solución porque nosotros vamos a querer estar arrepentidos del pecado que hemos cometido, ¿no? Pero no porque nosotros eh, queramos, o sea, no porque nosotros hayamos dicho, me arrepentiré, sino porque Jesús, porque Dios, y porque el Espíritu Santo nos ha puesto eso en el corazón al querernos arrepentir, y porque Jesucristo es el que ya ha borrado todos nuestros pecados. Sí, gracias, Sofía. Entonces, la solución siempre es Cristo, ¿verdad? Y vemos en que Dios también, hablamos del uso ministerial, que Dios comunica su evangelio a través de su iglesia. Y vemos que a pesar de los problemas y debilidades de la congregación en Corinto, que evidentemente lo que vemos en 2 de Corintios, que la congregación siguió los pasos que Pablo les dio. Bueno, como dice aquí, que entregaron a este hermano descarriado a Satanás como para juzgar, que no está bien lo que hacía sin arrepentirse. Entregan a ese hombre a Satanás, ¿verdad? Es lo que dice en 1 de Corintios 5:5. Un último paso de amor al hermano, mostrarle
que su pecado es muy grave, pero vemos la solución en 2 Corintios entonces, que él habla de mostrar otra vez amor a este hermano en la fe, evidentemente ya arrepentido, por lo que vemos en 2 Corintios 2, 5 a 11. Y entonces habla de confirmar en 2 Corintios 5, 8, de confirmar de nuevo su amor hacia él. Bien, ok, veo unos manos. Luis, por favor, Luis. Sí, quería sobre el pasaje anterior también, como decía, ¿no? De la tolerancia al pecado, porque en el versículo 1 habla de 1 Corintios 5, que ni siquiera los paganos tolerarían este tipo de pecado. Y respecto a si se soluciona el problema, vemos como usted bien dijo también, ¿no? Que en 2 Corintios ellos habían perdonado. Esto quiere decir que había un arrepentimiento de la persona que estaba afectando a toda la congregación, y entonces Pablo también añade ese perdón, ¿no? También él perdona, como si estuviera ahí también. Sí, muchas gracias, Luis. Muy de acuerdo, ¿verdad? Vemos la acción de la iglesia tomando los pasos recomendados. Gracias, Luis. Fabián. Sí, yo veo de que se resuelve el problema, porque la misma palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y este versículo lo saco a comparación con el tema de la levadura, que la levadura fermenta y produce contaminación. Entonces, por eso saqué la referencia de este versículo, que Dios perdona todo, que por más que hayamos sido malas personas, Él está a último momento para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna, a la salvación. Sí, muy de acuerdo y muy buen uso de 1 de Juan 1, ¿verdad? Él nos limpia del pecado. En todo, por eso confesamos nuestros pecados con confianza, sabiendo que Él nos limpia de nuestros pecados. Muchas gracias, Fabián. Ahora vamos a consolidar lo que hemos visto aquí, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a querer hacer en nuestros grupos sembrador, en las congregaciones locales. Vemos el ejemplo aquí en 1 y 2 de Corintios como un buen ejemplo para nosotros. Entonces vamos a comenzar usando la misma historia, perdona la referencia a Lucas, estamos en 1 y 2 de Corintios. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de esta historia que estudiamos? El punto principal. Luis, por favor. Si tendríamos que ponerle un título, tomo el que está en la Reina Valera, que es un caso de inmoralidad juzgado, porque cuando refiere a ese también habla de la inmoralidad de la iglesia, no solamente del que comete el pecado. Sí, gracias Luis. Y eso sería la primera parte, ¿verdad? Tal vez la parte más triste. Tenemos la segunda parte también. Juan, ¿qué iba a decir? Dios nos disciplina, nos corrige, nos instruye. Sí, nos disciplina, nos instruye y utiliza nosotros como sus ministros y también utiliza la iglesia como el cuerpo de Cristo actuando, ¿verdad? Vemos un muy buen ejemplo aún esta iglesia poco descarriada en el ejemplo de la iglesia en Corinto. Vemos que Dios utilizó a ellos para corregir, para llamar a su camino a este hermano descarriado. Bien, ¿qué pecado ve de esta historia que puedo confesar en mi vida? Esto puede ser, espero que no vamos a confesar el mismo pecado del ofensor aquí en 1 de Corintios, pero
¿Qué pecado podría yo confesar? Bueno, yo tengo algo. Tal vez no he caído en un pecado así como este hombre que tomó la esposa de su papá. Pero tal vez el pecado en que he caído es de tolerar pecado, de no decir nada cuando un hermano que se caiga en la tentación, porque es el camino fácil, ¿verdad? Siempre es más fácil no decir nada. La amonestación fraternal, como nos habla aquí en 1 y 2 de Corintios, y como vimos antes en Mateo 18, es difícil. Y tal vez por tomar el camino fácil, he caído en pecado yo mismo, por no decir nada, y puede ser por amar más a mi propia situación cómoda que a mi hermano que está cayéndose en el pecado que puede dañar hasta destruir su fe. Bueno, veo la mano de Juan. Juan, por favor. El orgullo, porque a veces decimos, ¿por qué voy a ir a verlo? Pero Dios nos enseña que tenemos que ser humildes, sencillos, pero a veces nuestro orgullo pues no nos deja, ¿verdad? Actuar Dios manda. Bien. Y habla del orgullo en versículo 2, 1 de Corintios 5:2, y puede ser que ellos estaban orgullosos del pecado. Tal vez pensaban que, mira, nosotros tenemos la gracia de Dios, y en vez de agradecerle a Dios con una vida santa, aprovecharon de la gracia de Dios a decir que está bien, hagan lo que quieran. Gracias, Juan. Natalie. Sí, profesor, bueno, aparte como ese que dijo usted, el ser permisible, una situación con un hermano, porque no decirle nada es como tolerar, o sea, estamos tolerando el pecado, ¿no? Y creo que otra cosa importante es que nos lleva estas dos historias, tanto de primera como de segunda de Corintios, es comprender algo, que nuestras acciones propias, como cuerpo que somos y formamos la iglesia, que mis acciones afectan a mis hermanos y hermanas. Entonces mi santidad no solamente involucra mi relación con Dios, sino en mi entorno con mis hermanos y hermanas de la fe. Sí, bien dicho. Gracias, Natalie. Entonces, no tomar en cuenta el bien espiritual de mi hermano en mi manera de vivir, ¿verdad? Es un pecado. No solamente el pecado contra Dios, sino también contra mi hermano. Gracias, Natalie. Entonces, después de ver esto también, ¿en qué versos o palabras de esta historia vemos el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde vemos el amor, el perdón de Dios para con nosotros? Julio, por favor. Lo vemos en 2 de Corintios, cuando Pablo pide que vuelvan al hombre de nuevo a reintegrarlo a la congregación, porque ya suficiente, ya había sufrido, pues, para no dar lugar al diablo, ¿verdad? Y reintegrarlo. Veo que el Señor está dispuesto a perdonarnos siempre, ¿verdad? Independientemente del pecado que cometamos. Gracias, pastor. Gracias a usted, Julio. Bien dicho. Entonces, vemos que tan grande es la gracia de Dios para nosotros, ¿verdad? Él recibe pecadores. Recibe este hombre que había caído en un pecado tan vergonzoso, ¿verdad? Tan extremo. Pero Dios perdona a él, también perdona a nosotros, gratuitamente por la obra salvadora, por los méritos de Jesucristo. Muchas gracias, Julio. Una persona más. Fabián, por favor. Bueno, yo quiero asociar una enseñanza. Está la parábola
la quiero poner así, quiero decirla. Está la parábola del publicano y del fariseo. ¿Qué pasa? El recaudador de impuestos generalmente era una persona que no hacía las cosas bien, pero él se arrepintió y cambió de actitud y se arrepintió y bueno, es algo que yo lo quería comparar, ¿no? Respecto a la enseñanza de la parábola entre el fariseo que está en Lucas 18, 9, si no me equivoco. Entonces quería establecer esa comparación de que la humildad, el arrepentimiento, que va en contraste de lo que es la soberbia, lo que es lo que yo quería decirles. Gracias, Fabián. Y vemos el perdón de Dios, ¿verdad? Para el publicano. Claro, por eso. Que reconoce su pecado en esta parábola. Gracias por mencionarlo, Fabián. Vemos que Profesor, reconoce su pecado disculpe. públicamente. Gracias, Fabián. Natalie. No, era para aclarar el versículo que dio el hermano tras anterior, era el versículo de 2 Corintios 10, versículo 10. Sí, lo vemos en versículo 2 Corintios 5, o 2 Corintios 2, versículo 7 y 8, y también 10 menciona el perdón de Dios. Sí. Gracias, Natalie. Ok, última pregunta aquí de consolidar. Después de haber estudiado y visto del amor, del gran amor para nosotros, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Y Profesor, creo que sí, Natalie. Ahí precisamente como explicaba el comentario de la Biblia popular, hacer en amor todos esos procedimientos que tienen el propósito de la iglesia, que es rescatar al hermano y volverlo a traer al redil, traer a esa oveja perdida. Bien dicho, gracias, Natalie. Rescatar al hermano, ¿verdad? Con predicación de ley y evangelio, como individuos y también como grupos, como congregaciones, como iglesias. Muchas gracias, Natalie. Rodrigo. Yo les pediría a Dios mucha sabiduría y mucho amor para exhortar al hermano, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, porque la palabra dice muy claro para que si nosotros podemos hacer el bien y no lo hacemos, también se nos es contado por pecado. Entonces, si mi hermano comete un error, pecado, grande o pequeño, pues pecado es pecado, y yo no se lo hago notar con mucho amor, con mucho respeto, en una manera de exhortación, de acuerdo con la palabra, yo estoy cometiendo también pecado. Entonces, yo le pediría a Dios mucha sabiduría, mucho amor para con el hermano y para conmigo. Sí, Rodrigo, gracias. No es fácil tomar estos pasos, ¿verdad? Entonces, es 100% algo que vamos a querer hacer, es pedirle que Dios nos da sabiduría, porque es difícil este proceso que Dios nos da a mucho amor para nuestro hermano descarriado, mucha sabiduría en saber cómo hablar con la persona, cómo usar la palabra de Dios con la persona, cómo llamarle a arrepentirse. Mucha sabiduría. Bueno, vamos a tener que seguir adelante por cuestión de tiempo. Gracias por los comentarios. Siempre estoy abierto a conversar fuera de la clase. Como una última pregunta aquí, ¿qué tiene que ver esta historia con el quinto hábito? ¿Qué tiene que ver esta historia? Tal vez sería bueno recordar lo que es el quinto hábito. Luis, por favor. Sí, es una manera de apoyarnos mutuamente para no salirnos del camino angosto, de hacernos el bien también
Recién estaba reflexionando un poco acerca también cuando Pablo le dice que debían entregarlo a Satanás por un tiempo para ser zarandeado. Y muchas veces nos pasa que creemos que esto es algo agresivo o que es algo malo. Y entonces, en cambio de hacer eso, queremos nosotros perdonarlo sin que la persona pase por el arrepentimiento. Y le terminamos haciendo mal. Entonces, hacerle el bien es hablar la verdad. En esta parte del mundo no se habla del pecado en las iglesias. Y estas razones por las cuales las iglesias se llenan en algunos lugares, porque es fácil ese camino, porque no se habla del pecado, no se habla de la santidad, no se habla de lo malo que hace uno. No solamente el pecado afecta a uno, sino a toda una congregación. Y lastimosamente, al no hablar estas cosas y solamente hablar temas bonitos, temas lindos, hacen que las personas que se velen, se pierdan. Entonces yo creo que una forma de apoyarnos mutuamente es primero examinarnos nosotros mismos, luego no examinar ni juzgar, porque el juicio no era hacerle notar el pecado, sino el juicio era hacerle ver que hay un arrepentimiento, que hay una oferta de perdón. Y para eso estamos nosotros, hermanos, para ir a darle ese perdón, para que recuerden que está el perdón y que tienen que pasar por un arrepentimiento genuino para cambiar sus vidas. Perdón, muchas gracias, Luis. Bien dicho. Y sí, bueno, iglesias que practican y predican la teología de prosperidad no van a hablar mucho sobre Mateo 18 y sobre la obra tan difícil, tan dolorosa, pero tan importante de llamar a un hermano a arrepentirse, porque quieren hablar de las cosas que personas quieren escuchar. Y no hay muchas personas que van a querer escuchar de su propio pecado, ¿verdad? Pero es como nosotros apoyamos los unos a los otros, así, ¿verdad? Es un acto de amor a un hermano, porque hacer algo difícil, llamarle a arrepentirse, es tan importante. Bueno, vamos, y si me puede dar, veo muchas manos, les voy a pedir que dan como unos comentarios breves, porque estamos por terminar. Entonces vamos a empezar con Rodrigo. Comentario breve, por favor, Rodrigo. Pregunta. No, me olvidó bajar la mano. Espero me empiezo más bien a escuchar. Ok. Bien, Rodrigo, gracias. Fabián. No, simplemente lo que quería agregar respecto al tema de la pregunta del quinto hábito era que bueno, lo que yo desearía, o sea, lo que yo puedo asimilar respecto al quinto hábito como estimulación, es poder decirle a una persona, por ejemplo, que me gustaría crucificar mi carne, crucificar mis carnes, morir a mi yo, a mi ego. O sea que sería para mí de estimulación para mí y también para poder decírselo a otras personas. Sí, eso sería sí. Sí, sería bueno, es una manera de decirlo. Sí, está bien, gracias, Fabián. Vamos a querer llamar a una persona a crucificar su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Diariamente, porque sabemos que aunque Dios si nos salva, el Espíritu Santo obra en nosotros, todavía existe al lado de nuestro nuevo hombre, el viejo hombre que también está con quien estamos pateando. Sí, gracias, Fabián. Exactamente, sí. Muchas gracias, Fabián. Y un comentario más por Natalie, por favor. Que en el caso, pastor, bueno, el hábito es animarnos y apoyarnos. Puede darse el caso en que se excomulgue a una persona,
pero si esa persona da muestras de verdadero arrepentimiento y regresa, recibirla en amor y a la vez también ayudarla, depende de esa situación de pecado que pueda ser inclusive, digamos, por ejemplo, ahí habla la historia de borrachos o borracheras y a veces hay personas que necesitan atención médica o estímulo para ir viviendo el día a día. Entonces ahí también en esa piedad nos ayudamos y animamos a otros hermanos. Sí, apoyamos a los otros, buena conexión con la Santa Comunión, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esto también. Ya hablamos en una lección pasada que no damos la Santa Cena a una persona no arrepentida, porque es parte de reconocer lo que es la Santa Cena, reconocer nuestra necesidad de pecado, o de perdón de pecado. Entonces, vamos a querer, es parte de la práctica buena del quinto hábito. Y el quinto hábito tiene no solamente la amonestación fraternal, vamos a hablar de otras partes, otros aspectos de este hábito en la lección que viene. Pero por ahora, bueno, vamos a dejar el resumen, vamos a empezar con el resumen en la lección que viene, por la cuestión de tiempo. Las tareas, nos faltan 2 lecciones nada más. El lunes que viene, vamos a hablar una vez más del quinto hábito. Vamos a hablar de la cuestión muy interesante, cómo apoyamos los unos a los otros y al ministerio con las ofrendas en un grupo, ¿verdad? Que es un buen uso de dinero. Sabemos que hay mucha tentación, mucha dificultad, pero también es algo que Dios quiere que usemos nuestras ofrendas para el bien del ministerio. Vamos a hablar de las ofrendas y otras partes del quinto hábito. En la última clase, el martes que viene, vamos a invitar a pastor, presidente de Iglesia Cristo West Internacional, pastor Henry Herrera, a hablar del del propósito y cómo están ellos también de acuerdo con este plan de los 5 hábitos. Estamos trabajando en equipo en esta cuestión para animar a todos a practicar los 5 hábitos del grupo y de una congregación. Les voy a compartir los detalles de las tareas. Parte de la tarea sería concluir la lectura de segunda de Corintios, que hemos estado leyendo lo de primera y segunda de Corintios y hemos estado usando unos pasajes aquí en nuestras clases. Sobre las tareas, sobre los que nos queda, aquí les voy a poner en un minuto también lo del proyecto final. Entonces, pero sobre las tareas específicas, ¿hay preguntas o dudas? Bien, aquí el proyecto final, una vez más. El propósito es que ustedes tienen algo que pueden usar en su práctica de los 5 hábitos en el grupo sembrador, que tiene algo que usar para recordarles lo que es. Unos de ustedes ya no tienen todavía un grupo sembrador, está bien. Pueden ya guardar estas cosas para recordar lo que estudiamos aquí en el curso. El proyecto final de cada participante tendrá 5 páginas en total. Una página para cada una de los 5 hábitos. Para cada uno de los 5 hábitos, cada página tendrá pasajes, la base bíblica del hábito, los puntos claves para resumir lo que es y también los planes para poner en práctica este hábito en el grupo. ¿Preguntas o dudas sobre? Disculpe la interrupción, perdón la interrupción, disculpe. ¿Usted envía eso por el chat ahora? Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias, porque no está, eso no me dio rápido para anotarlo. De nada, Natalie. Profesor, disculpe, ¿nos van a dar algún texto? Nosotros vamos a elegir nuestro texto o la parte que vamos a hablar de base bíblica y otros. Mi deseo es que usan tal vez unos pasajes que usamos en las clases, pero también otros pasajes. De otros pasajes también que no usamos en las clases.
Desi. De acuerdo. ¿Está bien? Ok. Gracias, Sofía y Desi. Pastor, Pastor, ¿me escuchan? Sí. Ya, Pastor, disculpe ahí esto. Una preguntita. ¿Tendría usted la Biblia versión popular, toda la aplicación? ¿Podría subirlo, por favor, ahí? Sí, la tendría. ¿De qué? De la Biblia versión popular, Pastor, así como la que mandó ese de Mateo. Sí, claro que sí. Les voy a compartir el enlace donde puede acceder a toda la Biblia popular de todos los libros de la Biblia. Ya, pero Pastor, ¿no es una aplicación, o sea, para verla así como una aplicación de la Biblia Reina Valera, del 60 o no? Bueno, la Biblia popular no es la Biblia, pero tiene comentarios sobre la Biblia también. Claro, por eso le digo, pero sí la tienen aplicación. No, hermano, es con link porque eso es propio de Academia Cristo, no es con aplicación, hermano. Ya, correcto, muchas gracias, bien, gracias. Gracias por la ayuda, Natalie, sí. Ok, una pregunta más, Carola. Pastor, yo no tengo muy claro lo de los puntos claves. Sí, entonces para cada hábito hemos mencionado un resumen, lo que es la práctica, lo que es el hábito. Entonces, quisiera escuchar de ustedes en sus propias palabras qué es la esencia del hábito. ¿Me explico, Carola? Sí, pastor. Bien. Y Fabián. Sí, le quería preguntar, pastor, ¿a usted le vendría bien si yo le hago, ¿cómo preferiría, por ejemplo, hacia manuscrito o para hacer el proyecto final, o se podría hacer también en computadora? ¿Se puede hacer en computadora? Para mí es igual, siempre y cuando pueda yo leer pues por ahí sale más. Sí. Claro, lo puedo hacer por el sistema de Word también. Sí, ¿se lo puedo mandar? También. Sí, claro. Bueno, eso quería preguntarle. Sí. Bien, muy bien, gracias por las preguntas. Ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos esta noche. Ayúdanos, Señor, para que, reconociendo nuestro propio pecado y el perdón que tenemos en Cristo Jesús, llamamos a otros también a confesar sus pecados y recibir y saber del perdón que tienen en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Protéjanos esta noche a nosotros y a nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Buenas noches, pastor. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones y un descanso reparador. Hasta mañana, hasta la próxima buena clase. semana para todos. Buena semana para todos. Gracias, en el inicio. pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Que Dios nos bendiga. Emocionante. Muy llena de aprendizaje la clase de hoy día, pastor. Muy agradecido. Gracias, Desi. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Fue un placer. Que Dios nos bendiga. Pastor. Totalmente. Pastor, una pregunta. Me espera. Sí. Buenas noches, bendecida noche, pastor y hermano. Sí. Dime, Ada. Pastor, o sea, usted dice 5 hojas, o sea, en cada hoja vamos a poner un hábito, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, buscamos siempre a los perdidos, es un hábito, ¿verdad? Exactamente. Ya. Exactamente. Discipulamos a los nuevos, o sea, con cada uno de estos vamos a poner una hoja y con versículos bíblicos que hemos llevado con usted. Así ¿verdad? es, exactamente. Así es. Sí, así es, exactamente. Ya, pero ¿vamos a hacer las 4C también con eso o no?
No, las 4C no. Tres Ah, ya, en cada hoja va a solamente, tener ya. los pasajes, un resumen y cómo llevarlo a cabo en un grupo. 3 partes. O sea, ya, Ajá. ya, como, ya, pastor, Perfecto. eso, o sea, eso es como, ya, Sí, eso era mi pastor, consulta, pastor. profesor, la última consulta mía, perdón de tanta interrupción. ¿Cuánto plazo tenemos? Días. 5 de marzo. Les presento también a mi hija que está aquí con nosotros. Bendiciones. Hola. Bendiciones, preciosa, bella. Bendiciones del Señor. ¿Cuántos Fue un placer. profesor, Hola. ¿cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos? Son 5. 5. Entonces, ella. 5. Sí, Wow. tenemos 3 hijas. Ella es la más pequeña. Tiene 9 años ella. Y mi esposo me Bueno, dijo pastor, que tengo que llevarla a casa para acostarla. Dios bendiga a todos. Hasta Pastor pronto. Marci es en el equipo de fútbol. Así, Gracias. Gracias, pastor. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Hasta la bendiciones. próxima. Bendiciones. Saludos a tu esposa, a los niños. Un beso a todos. Claro que sí. Gracias, Ada. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Hasta pronto. Juan, Pedro, José María, Xiomara. Pastor, Todos. hasta luego.